Empecemos. Abrir. Entonces, déjenme ver en qué quedamos ayer. Chun, 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 -4. Ya, entonces eh, ayer empezamos a analizar este paper de un caso de estudio real que se realizó, que era el estudio de dos tratamientos de escala piloto para biodegradación de suelos contaminados por hidrocarburos por el método de land farming, que es el que nos interesa. Entonces, bueno, resumen, hemos visto la problemática, que es de la problemática que tiene o tenía esta empresa, porque es del 2010, Incinerox, que tenía 1.800 metros cúbicos de lodos contaminados con hidrocarburos provenientes de distintos pozos del oriente ecuatoriano. Entonces, la idea central era que la empresa originalmente trataba estos lodos por el medio de incineración, pero eso demoraba mucho y cada vez se iba acumulando más y más cantidad de lodos. Entonces, lo que pretendía la empresa era buscar una alternativa que sea mucho más rápida y que maneje volúmenes mucho más grandes. Y entre ellos, pues, como la contaminación era de hidrocarburos, el método de land farming quedaba, pues, muy acorde a las necesidades de la situación. Entonces, bueno, en el paper está el resumen de todo el diseño que se siguió, materiales y métodos, diseño de hileras, eh, elaboración de nutrientes, de abono, determinación de TPHs, equipos usados para la determinación, resultados, ¿sí? Mm, ¿Qué tal funcionó el proceso? Como usted puede ver. Y bueno, aquí incluso están los análisis realizados porque se realizó en la misma universidad, los análisis, no se realizó en los laboratorios de la universidad. Entonces también se ha incluido aquí eh, los resultados del laboratorio, ¿sí? Y un análisis económico. ¿Cuánto costaría el proyecto y en cuánto tiempo se recuperaría la inversión? ¿No? Y referencias. Entonces, después el paper es un paper súper completo que se hizo, pero el paper son 14 hojas que es un resumen de lo que se realizó, un método que perdón, un paper que solo, como es un paper, solo indica los resúmenes del procedimiento. Casi solo algo muy general y los resultados, que sería lo importante. Nosotros vamos a entrar o vamos a analizar este paper desde el punto de vista de los cálculos, que no están en el paper. En el paper solo están los resultados, pero como se realizó en la universidad, pues eh, yo sí puedo analizar los cálculos que se realizaron, que es lo que nos interesa, ¿no? En definitiva. Lo que sí no vamos a analizar es la última parte, que es el análisis costo-beneficio del proyecto, porque eso no entra dentro de sus objetivos de aprendizaje en esta asignatura. Entonces, pues eso lo verá si es que tiene una asignatura de economía, lo tendrá que ver ahí. En este punto no me voy a poner a discutir ni enseñarle análisis económico, porque eso ya requiere pues más tiempo
y no es acorde a nuestros objetivos de estudio. Entonces, lo que sí vamos a ver es la parte técnica de cómo se realizó. La parte económica, eso no lo vamos a topar. Eso sí no lo vamos a topar. Entonces, visto desde ese punto de vista, vamos a ir viendo paso a paso, ahora sí, cómo se aplicaría o cómo se aplicó, al menos en este caso, el procedimiento de land farming, ¿no? Entonces, empecemos. Entonces, el caso de estudio, que es de este paper. Entonces, la primera pregunta que se realizó es, bueno, el land farming, un método de bioremediación ideal en países petroleros como el Ecuador, o sea, ¿es el land farming un método que sea acorde de aplicar en el Ecuador? Y la respuesta es sí. Casi todo, mejor dicho, todos los países petroleros van a tener problemas de contaminación por hidrocarburos y por ende el land farming es una de las alternativas, si no la mejor, una de las alternativas de bioremediación más eficientes y rentables que se conoce o que se haya desarrollado. Y ya haciendo un poco de historia en el caso específico del Ecuador, podemos leer un extracto, ¿sí?, de este investigador, en donde nos dice que en el caso de Ecuador, un caso representativo de derrames ocurridos en el país es el que ocasionó, perdón, la empresa Texaco, que todos conocimos, que todos conocemos al menos, que estuvo en el país trabajando 28 años, perforó 339 pozos en un área que alcanzaría las 445.000 hectáreas más o menos. 445.000 hectáreas. Contaminó el ambiente con 5 millones de galones diarios de desechos de producción. Quemó 10 millones de pies cúbicos de gas diariamente. Derramó 16.8 millones de barriles de crudo y causó la deforestación de más de 1 millón de hectáreas de bosque húmedo tropical. Las operaciones afectaron a pueblos indígenas, los cofanes, los sionas, secoya, guarani, quichua, y también aceleró el proceso de extinción de otros pueblos, ¿sí?, como los Tetete y Sanzahuari. Eso según este investigador que realizó el estudio booleano. Entonces, en 1992 finalizó el contrato con Texaco y todas las operaciones pasaron a manos de EP Petroecuador. Luego de ello, se inició un juicio en contra de Estados Unidos para exigir la reparación social y ambiental de las zonas afectadas, valorado en más de 6.000 millones de dólares. Este es el caso que todos conocemos, ¿no? El caso de Texaco Chevron. Aquí lo que nos importa es, claro, mire la cantidad de suelo afectado y la cantidad de contaminantes derramados. Solo en petróleo, mire, 16.8 millones de barriles. Entonces, la pregunta de si land farming es un método adecuado de bioremediación para el Ecuador, la respuesta es sí, es un método totalmente adecuado porque somos un país petrolero aún. Entonces, ahora sí vamos yendo paso a paso, ¿sí? Entonces, primero establecemos el caso de estudio con una pregunta inicial para ver si aplicar el método que estamos analizando es conveniente en nuestra situación. Y ahora sí vamos a ir, como les indico, paso a pasito. Entonces, recuerden, nuestro objetivo es aplicar land farming. Entonces, paso 1. Tenemos que establecer el problema. ¿Cuál es el problema? Ya les di, comenté, ya establecimos el problema el día de ayer. En el presente proyecto se pretende evaluar las condiciones para que en un futuro se pueda biodegradar una piscina de 1.800 metros cúbicos ubicada en las instalaciones de Incineró en la ciudad de Suishufindi, llenada durante los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2010 con lodos contaminados provenientes de diferentes pozos petroleros del oriente ecuatoriano, con las características detalladas
en la tabla. Y nos presentan la tabla 1, que nos indica las características de los lodos contaminados con petróleo provenientes de diferentes campos con sus respectivos análisis de TPH, HAPS y metales pesados. Los contaminantes principales. TPH, ya les indiqué, hidrocarburos totales de petróleo. HAPS, eso ya lo vimos en contaminantes específicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y metales pesados, que ya conocemos cuáles son. Y entonces aquí nos da un desglose, que sería lo primero. Esta información obviamente viene de la empresa, que es la que tiene en sus archivos de dónde viene el lodo. Entonces mire los pozos de que ha venido. Pozo Yuca, Cononaco, Victoria, Secoya 1, Cuyabeno, ¿sí? Cuyabeno BHR. Y de cada uno se ha hecho el análisis de contaminación en TPHs. Todos están en miligramo por kilogramo de suelo, o sea, en ppms. Entonces, miren TPH, solo fíjense en TPH. En el lodo del campo yuca, el contenido de TPH, 534.400 ppm. 534.400 ppm. El Cononaco, 293.000. En el Victoria, 232.000. En el Secoya, 684.000. ¿Ah? Dios mío, eso es excesivamente alto. Contenido de HAPS. Bueno, ahí está ya más bajo. 84 ppm, 54 ppm, 500 ppm, 55 ppm, 28 ppm. Cadmio, menor a 0.1 ppm, 0.1 ppm, 0.2 ppm. Níquel, 9 ppm, 19 ppm, 86 ppm. Plomo, 0.79 ppm, 68 ppm, 77 ppm, etc. Entonces, el primer paso, establecer cuál es nuestra problemática. Lo que tenemos es una piscina llena de 1.800 metros cúbicos de lodos contaminados que tienen TPHs, HAPS, cadmio, níquel, plomo. Pero de estos, los más preocupantes son los TPH, los hidrocarburos totales, porque esos están supremamente altos. Los otros también tienen cierto grado de contaminación, pero no tan altos. Y aquí, ¿sí? Lo importante es ver que la cantidad de metales pesados no es muy elevada. Eso es algo que nos va a beneficiar, puesto que no va a generar problemas de toxicidad. ¿Sí? No va a generar problemas de toxicidad. Ese es el primer paso. Entonces ya tenemos ya el problema establecido al menos. Paso 2. Establecer el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? Entonces, ¿cuál es el objetivo general de todo procedimiento de bioremediación? Cumplir con la normativa ambiental vigente para remediación de suelos contaminados. En el caso de este estudio, se usó la normativa establecida en el antiguo reglamento del Ministerio de Energía y Minas, en el RAO. Actualmente debería usarse el criterio del COA y el Acuerdo 097A, anexo 2. ¿Sí? ¿Por qué aquí se está usando? Si usted se fija, esta tabla tiene los límites máximos permisibles, pero de el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas del Ministerio del año anterior al 2010, porque este estudio se realizó en el 2010. Entonces, en el 2010, el COA y el Acuerdo 097 aún no existían. Entonces, el que estaba vigente es el RAOL. Aún el Ministerio de Energía y Minas tenía la potestad ambiental sobre las actividades hidrocarburíferas. Entonces, por eso se usa esta tabla del RAOE antiguo. Ahora, si es que se hiciera un trabajo parecido, no se puede usar esta tabla, estos límites me refiero. Se tendría que usar
los límites máximos previsibles del COA y del Acuerdo 097. Pero aquí lo que nos indica es igual, ¿no? Límites máximos previsibles. Entonces, mire, lo que nos interesa ahorita es el TPH. Nos vamos a enfocar en los hidrocarburos. Nos dice que por norma, en aquel entonces, para suelo agrícola, industrial y ecosistemas sensibles, en TPHs, en ppms, para suelo agrícola debía tener una concentración menos de 2.500 ppm, menor a 2.500. De industrial, menor a 4.000. Para ecosistemas sensibles, menor a 1.000. Ahora, la normativa es mucho más estricta, ¿no? Es de menos de 500 más o menos para los acuerdos. Pero aquí no era tan elevado, al menos la normativa. Entonces, pero lo principal era que tenían, que el objetivo era bajar de esta concentración a estas. ¿Sí? Ese es el objetivo, llegar a niveles norma, en este caso del RAOE. Que le insisto, eso es porque el estudio es del 2010. Si se hiciera hoy el estudio, deberíamos aplicar la norma del COA y del Acuerdo 097A. Ese sería el paso 2. Entonces, le insisto, le repito. Paso 1, establecer el problema. ¿Cuánto lodo contaminado hay y qué contaminante y en qué concentración? Paso 2, establecer el objetivo. ¿Cuáles serían los límites máximos permitibles a los que debemos apuntar? ¿Sí? Y eso es con la normativa que esté vigente para esa fecha. Paso 3, diseño de los embalses de Landfall, ¿no? Entonces aquí ya empezamos ya a ir haciendo los cálculos. Entonces vamos a seguir los criterios de diseño de embalses que vimos ya en el capítulo anterior. Y lo primero es que se debe adaptar los mismos a la zona disponible en cada situación. Y en el caso de Incinerox, Incinerox tenía disponible para este tratamiento un terreno de cerca de 40 por 40 metros, en los que se debió diseñar el embalse. Esto ya depende del criterio del técnico, es decir, lo que nos dice es, bueno, la empresa hay que ver qué terreno tiene disponible, qué superficie tiene disponible, porque recuerden, no va a tener hectáreas la empresa para que usted haga un embalse de cualquier tamaño. No, hay que hacer a lo que haya. Y en este caso, la empresa nos dio una parte del terreno de la empresa en Sucumbíos, que era más o menos de 40 por 40 metros. No tenía más disponible terreno. Porque recuerde, simplemente fue un estudio a escala piloto. Aún no íbamos a tratar los 1.800 metros cúbicos. Lo que queríamos ver es cómo funcionaba el método. Entonces, para eso tuvimos que diseñar, o se diseñó, mejor dicho, unos embalses pequeños, unos embalses a escala piloto. Entonces, en esos embalses se probó si el método funcionaba y una vez que ya demostrábamos que el método funcionaba, pues se podía ampliar. Y ahí sí, ya buscar terrenos más amplios para tratar de eh, biorremediar o de tratar mayores cantidades de suelo. En esta vez solamente estábamos haciendo escala piloto, entonces nos proveyó la empresa de un terreno de 40 por 40 metros. En este terreno lo que teníamos que hacer es los embalses. No estoy diciendo que el embalse iba a ser de 40 por 40 metros, no. Lo que estoy diciendo es que Incinerox dio un terreno de 40 por 40 metros para que ahí pudiésemos diseñar los embalses. Entonces, ¿cómo se hizo este diseño? Para llevar a cabo el proceso de biodegradación a escala piloto, se dispuso de un terreno de 20 metros de largo por 5 metros de ancho, ubicado en las bodegas de Incineros en Sushufindi. Este terreno fue dividido en dos partes aproximadamente iguales, cada una con 20 metros de largo y 2.5 metros de ancho, a las que se les denominó hilera A e hilera B, como se ve en esta figura.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Recuerde, esto es un estudio a escala piloto. Entonces, lo que se decidió para hacer el análisis es en este terreno, en el terreno que la empresa nos designó, se decidió construir dos embalses, ¿sí? Que se denominó hilera A o embalse A e hilera B o embalse B. ¿Por qué son dos y no uno? Sería la pregunta. Porque se decidió que cada uno usaría un método de land farming con un tipo específico de bacterias. En el embalse A, en el embalse A se usó microorganismos, bacterias compradas, ¿sí? Bacterias compradas específicamente para remediación de hidrocarburos, como las que les mostré en el video. Y se realizó con esas bacterias. Pero claro, eso tiene un costo extra porque las bacterias cuestan. Pero se debía probar a ver si es que usando bacterias alóctonas, es decir, a bacterias ajenas al terreno de la zona, qué tal funcionaba el proceso. Y el otro, la hilera B o el embalse B, se decidió hacer la bioremediación, pero usando los microorganismos que estén ahí en el suelo. ¿Sí? Esa es la diferencia. El embalse A, en el embalse A se usó bacterias compradas, ¿sí? Y en el embalse B se usó bacterias que estaban ahí mismo en el suelo, es decir, no se compró nada de bacterias, sino que se hizo que los microorganismos propios que ya estaban en el suelo, pues logren ver si degradaban eficientemente el hidrocarburo. ¿Qué ventaja había con eso? Pues que si no compra bacterias, los costos bajan, ¿no? En el caso del embalse A tendría que comprar bacterias, en el caso del embalse B no tendría que comprar bacterias, simplemente tendría que usar las bacterias que estén originalmente en ese suelo. Entonces, lo que la empresa quería era también abaratar costos, ¿no? Pero aquí había que hacer primero una comparación. ¿Cuál era mejor? ¿Cuál iba a funcionar mejor? Porque también el principal objetivo, si bien la economía debe ser importante, pero el principal objetivo era bajar de estos niveles tan altos a niveles norte. Y para eso, pues, la parte técnica nos obliga a usar estas dos formas, ¿sí? Land farming con bacterias compradas, específicamente para bioremediación de hidrocarburos, y land farming con bacterias autóctonas de la zona, que implicaría que los costos van a disminuir. Y entonces, si usted se fija bien en la imagen, aquí se siguen los procedimientos que vimos para construir los embalses, ¿no? Los dos embalses al menos. Se puso una geomembrana, ¿sí? Primero una geomembrana. Y también se está usando costales de tierra a modo de terraplenes para evitar que el suelo contaminado salte a el suelo que no está contaminado. Pues mira, son formas de hacer, ¿no? Para no necesariamente tiene que ser con construcciones súper especiales o modernas, no. Solamente tiene que asegurar que se cumplan los criterios del embalse que ya vimos. Uno de los criterios es usar una geomembrana para evitar que los lixiviados penetren en el suelo. Aquí está la geomembrana. Un plástico. Ponga límites, bordes al embalse para evitar que el suelo salte a la zona no contaminada, pero no le dice de qué tiene que ser el borde. Entonces, aquí usamos costales de tierra. Y también hay que usar tubería de drenaje para los lixiviados, que usted la puede ver aquí. ¿Sí? Entonces, una serie de mangueras conectadas a una tubería central que se recogía los lixiviados. Entonces, ahí están
cómo se construyó ya de forma real. Ella en forma de constructiva, ¿sí? Pues se diseñó de la forma que está aquí propuesta, que cumple con los criterios establecidos, ¿no? En la teoría que vimos. Entonces, recuerda que la idea es crear un embalse en el cual se va a verter la tierra, pero ese embalse tiene que tener borde, tiene que tener un largo, un ancho y tiene que tener profundidad e inclinación. Entonces, esas situaciones traspasadas a un plano, ¿sí? Para poder hacer cálculos, ¿sí? Es lo que está aquí. Entonces, esta es la vista superior, es decir, visto desde acá arriba, la vista frontal, si usted la ve desde aquí, y la vista lateral, si usted la ve con corte vertical. Entonces, bueno, es así. Entonces, a veces eso no se suele visualizar bien. Es una problemática que se tiene. Pues más o menos esto, ¿qué representa? Entonces, según los criterios que vimos en la teoría, un embalse tiene que tener más o menos de esta forma. Tal de dibujarlo, ¿no? Así es como se hizo. Entonces, en el suelo, sería el suelo, a nivel del suelo, se excava, ¿sí? Se excava un canal, un embalse, pero ese embalse tiene que tener ciertas características. Entonces, ¿qué características fueron las que se decidieron? No, 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 no. Solo para que se quede súper claro. Más o menos sería así. Entonces, aquí chueco, por Dios. Ah, entonces, más o menos así sería el embalse. Y si usted hace las vistas de este embalse, le daría esto. Entonces, esta vista, ¿qué es? Esta parte de aquí, visto desde arriba. ¿Sí? El rectángulo del suelo. Esta parte de aquí es la parte frontal, es decir, esto. ¿Sí? Esto desde aquí. El uno es visto desde acá arriba. Y la parte lateral es visto desde aquí. Entonces, este corte. Entonces, bueno, la parte superior no tiene mucho problema. Simplemente es un corte rectangular que ha hecho en el suelo y ha sacado la tierra. La parte frontal, que es esta de aquí, tampoco es problemático. Lo único que hay que ver es que es un hueco que se ha hecho en forma de trapecio. ¿Sí? Esta distancia de aquí es más grande que esta distancia de aquí, entonces es un trapecio, no es un cuadrado, es un trapecio. ¿Por qué así? Porque necesita obligar a que el agua de lluvia resbale y se vaya al fondo. Entonces, si usted hace inclinado las paredes, es más fácil que el agua vaya cayendo al fondo. Y la vista lateral, que es la más importante,
Lo que nos indica, si usted se fija, es que la altura, la profundidad sería, en uno de los lados es más baja que en el otro. Y eso le provee cierta inclinación. Entonces, eso necesariamente tiene que ser así. Entonces, esta profundidad es más pequeña que esta profundidad. Y eso le da una inclinación de cierto ángulo. Entonces, eso favorece a que el agua, si los lados son inclinados y también el largo es inclinado, el agua tranquilamente va a infiltrarse por los lados y aquí no se va a acumular porque como está inclinado va a correr para abajo. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que aquí usted le puede recoger con una tubería lixiviado. Porque si usted esto le hace plano y esto cuadrado, o sea, es decir, como que fuera un ataúd, va a tener problemas porque se van a ir acumulando el lixiviado y usted no lo va a poder sacar y se va a ir acumulando ahí. Entonces, así es como se debe diseñar. Y eso nos va a facilitar con estas vistas de planta el cálculo de qué, del volumen. Es decir, una vez que usted cabe ahí, ¿qué volumen hueco queda? Porque dependiendo del volumen, usted va a poder calcular cuánta tierra va a poder meter ahí. Entonces, esos datos que se miden con cinta métrica después de hacer el hueco, ¿sí? Pues están aquí determinados. Entonces, el largo L, el ancho A mayor, el ancho A menor. Recuerde, este ancho A sería A mayor, A menor, este sería el L, este sería el H, este sería el H más grande, ¿sí? H menor. Todo eso usted lo puede medir con cinta métrica metiéndose al hueco y midiendo. Y eso está aquí representado tanto para la hilera A cuanto para la hilera B. De aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa tener bien determinados estos datos porque necesitamos sí o sí calcular el volumen del embalse. Y eso se lo hace con esta fórmula. Entonces, esta fórmula, que es un poco larga, lo único que es porque geométricamente uno tiene que ir haciendo el corte, ¿sí? Del volumen de un trapecio y a ese volumen restarle el volumen de otro trapecio. Si usted se fija aquí, es muy fácil de distinguir, ¿no? ¿Cómo calcular el volumen de aquí interior? Si usted esto le da una vuelta, es un trapecio. Y la fórmula del trapecio para calcular volumen es muy fácil, ¿sí? De esta parte. Pero a eso sería si es que el trapecio fuera regular, o sea, si es que este H fuera el mismo que este H. Y eso no es así. Entonces, esta parte de aquí es la fórmula para calcular el volumen de un trapecio regular, es decir, un trapecio que fuese así, ¿sí? Con esta forma, pero a todo lo largo del trapecio. En este caso no pasa eso porque es inclinado, entonces este H es más pequeño que este H, entonces esta zona es la que hay que restar. Y esta zona es otro trapecio que se puede restar con esta fórmula. Es lo único que está haciendo esta fórmula geométrica. Calcula el volumen como si fuera un trapecio total, ¿sí? Recuerda, es un trapecio, aquí lo puede ver, es un trapecio. El hueco es un trapecio que asume usted que se va a lo largo de todo el hueco, pero no es así porque esta altura es más pequeña que esta. Entonces este trapecio como que va disminuyendo. Entonces lo que para calcular el volumen del embalse se calcula el volumen como si fuera un trapecio homogéneo y de ahí se le resta esta parte de aquí, que sería otro pequeño trapecio, y eso se lo hace con esta fórmula de aquí. Es geométrico, ¿no? No nos vamos a meter a discutir de dónde están las fórmulas, es geometría, pero más o menos para tener claro por qué es así la forma.
Entonces, con eso nosotros podemos calcular, ¿sí?, el volumen de la hilera A y el volumen de la hilera B. ¿Por qué necesitamos calcular el volumen? Porque, insisto, necesitamos conocer el volumen para poder calcular cuánto suelo, cuánta tierra vamos a poder meter aquí. Entonces, con estos datos de esta fórmula, nosotros podemos usar estos datos de aquí. Entonces, déjenme copiar la fórmula. Mejor voy a... Entonces, esta es la fórmula. Entonces, el volumen de el embalse A. Embalse A, ¿cuánto vale A? 1,4. 1,4 más, ¿cuánto vale la pequeño? 0,41. Para 2 por, ¿cuánto vale el H mayor? 0,49. ¿Cuánto vale L? 18,20 menos. El H mayor valía 0,49 menos el H menor 0,35 para 2 y por L, que es 18,2, y por A mayor, que es 1,4. El volumen de B era igual a 1,32 más 0,61 dividido para 2 por H, 0,58 por 19,2 menos 0,58 menos 0,35 para 2 por 19,2 y por 1,32, que son los mismos que están aquí. Pues simplemente usamos esta fórmula y traspasamos los datos que se ha medido con cinta métrica en terreno. Entonces, 0,5 por 1,4 más 0,41 por 0,49 por 18,2 menos 0,5 por 0,49 menos 0,35 por 18,2 y por 1,4. Este aquí me da 6,28 metros cúbicos. Todo está en metros, entonces metros cúbicos. Y este de acá abajo me da 1,32, 91 por 0,58. Me da 7,83 metros cúbicos. ¿No? Este es el volumen del hueco A y del hueco B. ¿No? O sea, sin tierra sería el volumen del hueco A y el hueco B, con la geometría que está aquí indicada, ¿no? Inclinado y inclinado a las paredes e inclinado el fondo, con estos datos. Entonces, esa sería la primera cuestión, poder calcular el volumen de los embalses. Luego, una vez que ya calculamos los volúmenes de los embalses, pues ya le llenamos de tierra, como está aquí, ¿sí? Botamos la tierra sin que se desborde, ¿sí?, hasta el ras de suelo, ocupando todo el volumen que se ha ocupado, que se ha calculado, ¿sí?, ocupando todo el volumen del embalse hasta ras de suelo. Recuerde, aquí están los bordes, entonces no se va a desbordar el suelo. Entonces simplemente lo llenamos de la tierra contaminada, en este caso de lodo de la piscina.
¿Sí? Le llenamos y ya está. Y tenemos esta parte así como está aquí. Paso 4. Necesitamos realizar el muestreo del suelo de cada embalse. Entonces, para poder determinar las propiedades físico-químicas del suelo, porque recuerde, según la EPA, lo primero que necesitamos saber es las propiedades del suelo original, para ver qué tenemos. Entonces, para poder determinar esas propiedades físico-químicas se requiere realizar una homogenización y un muestreo adecuado con alguno de los métodos que ya vimos en los capítulos anteriores. En este caso, vista la homogenización, se decidió usar un muestreo en zigzag aleatorio para tomar el kilogramo que por norma se necesita de distintos puntos y eso mandar al laboratorio, tanto del embalse A como del embalse B. Entonces aquí, recuerde, uno de los métodos era aleatorio, se tomaba a lo largo de todo el embalse, pues cada cierta distancia, cada ciertos metros, aquí se cogió, me parece que cada 4 metros, un punto en zigzag de muestreo. ¿Por qué el método aleatorio nos servía aquí? Porque claro, cuando usted mete aquí la tierra, la puede revolver y una vez que la revuelve, la homogeniza, como que todos los contaminantes van a estar casi en las mismas composiciones en cualquiera de los puntos. Entonces, ese tipo de suelos, como son muy homogéneos, puede hacerle tranquilamente un muestreo aleatorio, ¿sí? Que es algo que vimos en la teoría de muestreo. Entonces, fíjese que aquí también es interesante, ¿no? Aquí está, por ejemplo, otro de los desechos que trata Incinerox, ¿no? Materiales de cartón, papel, etcétera. Entonces, fíjese que no hay mucho terreno, y aquí ya está la selva, y las palmeras y todo. Entonces, no hay mucho terreno, ¿no? Por eso es que lo primero se hace es un ensayo a nivel laboratorio, a escala piloto, para ver si va a funcionar. Si no va a funcionar, pues ya no se ha perdido mucho. Y si funciona, pues al menos ya sabemos. Ahí sí, ya para ir a hacer en escala industrial, ya con bastante. Esto simplemente es de escala piloto. Entonces, retomando todo. Primer paso, ver cuál es el problema. Es un lodo con hidrocarburos y con esta concentración de hidrocarburos y de metales. Segundo, ¿qué es lo que necesitamos obtener? Pues llegar a estos niveles de concentración. Tercero, diseñar los embalses, es decir, hacer los huecos. Pero ¿cómo vamos a hacer los huecos? Siguiendo los criterios, ¿no? Tienen que ser unos huecos que sean inclinados tanto en paredes como en fondo para incentivar que los lixiviados eh, caigan fácilmente. Y una vez que se han hecho se han construido los huecos, dependiendo del espacio que se tenga y se tengan las medidas, calcular el volumen de cada embalse en este caso, mediante esta forma, que es lo que acabamos de hacer. Este dato luego lo vamos a usar, ¿no? Pero ya le hacemos el cálculo porque eso es lo que vamos a necesitar. Ya se sabe que se va a necesitar eso. Cuarto paso, muestrear el suelo, tomar muestras del suelo para mandar al laboratorio, ¿sí? Entonces, la suma de cada muestra debe dar un kilo en total que lo va a mandar al laboratorio. Entonces, así, más o menos ya que es cómo queda, o cómo quedó, ¿sí? Ya los embalses ya llenos de suelo, ya llenos de suelo. Y luego, paso 5, analizar las propiedades del suelo. Eso lo hace mandando al laboratorio, ¿no? En este caso nosotros lo hicimos en la misma universidad porque teníamos los laboratorios, pero usted, si no los tiene, tendría que mandarlos a los laboratorios, ¿sí? Que hay un montón de laboratorios donde puede hacer tranquilamente el análisis. Entonces, como nos dice aquí, la muestra se manda a laboratorios certificados para medir las propiedades físico-químicas más importantes.
Y las propiedades físico-químicas más importantes son las que están aquí, ¿no? ¿Qué se debe medir sí o sí? La densidad relativa, no la absoluta, la relativa. La textura, es decir, qué composición de partículas tiene, cuánto de grava, cuánto de arena, cuánto de limo, cuánto de arcilla, para ver el tipo de suelo, porcentaje de humedad, pH que se tiene y los nutrientes, ¿sí? En el caso de los nutrientes hay que medir cuatro cosas: nitrógeno, cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, y además aquí vamos a tener que incluir otro parámetro que es la cantidad de carbono orgánico total. Es un parámetro súper importante. Entonces aquí tenemos que medir cuatro cosas: nitrógeno, fósforo, potasio, que son nutrientes, y la cantidad de carbono orgánico total, que tiene que ver con la materia orgánica que esté presente en el suelo. Y entonces, si esto manda al laboratorio, pues después de un tiempo, cuando ya hagan los análisis y le devuelvan los resultados, pues aquí ya nos están dando los resultados. Entonces, de densidad relativa, dice que nos ha dado 1.62 unidades gramos por centímetro cúbico, que es equivalente a toneladas por metro cúbico. Eso ya lo vimos también en la unidad de propiedades físico-químicas de los suelos. ¿Para qué nos va a servir este dato de densidad relativa? Porque este dato nos va a permitir calcular la masa de suelo que vamos a tratar, o sea, cuánta masa de suelo hay en ese hueco o en ese embalse que hicimos. Porque recuerde, usted va a hacer el hueco y de ahí va a echar la tierra, pero no va a estar ahí midiendo con balanza cuánta tierra suelta, ¿no? Tiene que usar métodos indirectos. Entonces, uno de los métodos indirectos es medir el volumen del hueco y de ahí medir la densidad relativa del suelo. Recuerde, por concepto, la densidad relativa lo que nos indica es cuánto espacio va a ocupar un suelo dependiendo de sus características. Por eso es densidad relativa del suelo. Entonces, si nosotros tenemos esos dos parámetros, volumen del hueco y densidad del suelo, haciendo esa operación con esos dos parámetros, podemos calcular indirectamente cuánta masa de suelo hay aquí, en kilogramos o en toneladas. Para eso nos va a servir este dato. El segundo, la textura. Cuánta grava, arena y limo y arcilla, porque eso nos va a permitir, y todo esto nos va a permitir determinar el tipo de suelo por textura. Si es arcilloso, franco, arenoso, limoso. ¿Ya? Y eso nos va a dar una idea si es que va a ser fácil, de qué tan fácil, mejor dicho, qué tan fácil va a ser la aireación o la humidificación. Porque recuerde, eh, dependiendo del tipo de suelos, los poros son más pequeños o más grandes y dependiendo de la porosidad, usted va a tener más fácil que entre aire o que entre el agua. Y recuerde que como va a trabajar con bacterias, esos dos parámetros, cantidad de agua y cantidad de aire, son súper importantes. Si tiene un suelo que sea muy poco poroso, por ejemplo, muy limoso o muy arcilloso, va a tener que airear más. Entonces, con eso usted lo puede ir viendo con estos resultados de laboratorio. Otros, porcentaje de humedad y pH. Esos obviamente nos van a servir para determinar si el pH es adecuado o si está ácido, si está básico. Y si la humedad es alta o baja. Por ejemplo, aquí nos dio de 7,4, quiere decir que está en el rango adecuado de 6 a 8. Y nos dio un porcentaje de 25 de humedad, quiere decir que íbamos a necesitar regar. Pues ya sabemos. Pero recuerde, si nos hubiese dado aquí menos de 6, necesitamos meter azufre. Perdón, necesitábamos meter hidróxido de calcio o cal para subir el pH. Si estaba más de 8, tocaba meterle azufre para bajarle la alcalinidad.
Si aquí la humedad era más de 8, menos de 25, tocaba de ley poner humectación en periodos más amplios. Y si es más de 80, es decir, demasiada agua, lo que teníamos que hacer era hacer canales de drenaje adecuados. Eso lo vimos ayer. Y los nutrientes, que son nitrógeno, fósforo, potasio y carbono orgánico total, estos cuatro nos van a ayudar a analizar la relación carbono-nitrógeno y la relación nitrógeno-fósforo-potasio. Estas dos relaciones son las dos que hay que tener en cuenta para el cálculo de cantidad de nutrientes necesarios, ¿no? Esta relación, la cantidad carbono-nitrógeno, que es relacionar este dato de aquí, carbono orgánico total, con este dato de aquí, el porcentaje de nitrógeno, lo que nos ayuda es a determinar, para la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo, cuánta cantidad de nutriente nitrogenado voy a necesitar. ¿Por qué se escoge el nitrógeno y no el fósforo? Porque una vez que tenemos calculado el nitrógeno ajustado a una relación adecuada, que ya vamos a ver cuál es, nosotros podemos luego ajustar el NPK. Entonces aquí la relación carbono-nitrógeno más o menos lo que nos indica es, bueno, para la cantidad de materia, porque el carbono, recuerde, por eso es carbono orgánico total. Lo que nos está indicando más o menos es cuánta materia orgánica hay ahí. O sea, materia orgánica significa materia viva, o sea, microorganismos. Entonces, ¿cuánto nitrógeno necesitaría para esa cantidad de materia orgánica? Y una vez que ya tengo ajustado este valor, yo puedo luego calcular después cuánto fósforo y cuánto potasio necesitaría para ese nitrógeno, que a su vez ya está ajustado para esa cantidad de materia orgánica. Así es la relación que debemos hacer. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo esos cálculos en este orden que está aquí. Primero, vamos a calcular la cantidad de suelo que se puso en cada embalse para saber cuánto suelo hay ahí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Vamos a usar vamos a poner aquí primero cálculo de masa de suelo por embalse. Entonces, cómo vamos a hacer? Vamos a usar la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa debe ser igual a la densidad por volumen. Aquí está el secreto. Yo tengo la densidad del suelo, que es la densidad relativa, y yo tengo el volumen del hueco, porque acabo de calcularlo. Multiplicando esos dos, yo puedo saber cuánto suelo hay ahí en gramos o en kilogramos. Entonces, vamos por la masa del suelo en A. Sería la densidad real por el volumen de A. ¿Cuál es la densidad? 1,62. Tanto para el uno como para el otro, porque es el mismo suelo. 1,62. Y aquí vamos a usar toneladas por metro cúbico. ¿Y cuál es el volumen de A? El que calculamos. 6,28. Metro cúbico con metro cúbico. Entonces, ¿cuánta tierra ha habido en el embalse A? 10,2 toneladas de suelo. 10 toneladas de suelo, eso es bastante, ¿no? Eso no lo hubiera podido medir usted a mano. Por eso hay que usar métodos indirectos.
Y la masa en B, en el embalse B, sería densidad en B por el volumen de B, y sería igual a 1,62, porque es del mismo suelo, le insisto, toneladas por metro cúbico por, y del embalse B, 7,83. Se va metro cúbico con metro cúbico, y nos da 12,68 toneladas de suelo. Quiere decir que el suelo que yo he puesto en la hilera A alcanza las 10 toneladas en el hueco, y en el embalse B alcanza las 12 toneladas. Quiere decir que al final yo estoy tratando de remediar 32 toneladas. Eso ya es mucho más de lo que se puede en un incinerador. Ahora hay que ver que funcione, ¿no? Entonces, primera cosa, cálculo de la masa del embalse. ¿Con qué dato? Con este dato de densidad relativa y con el dato del volumen. Segundo, vamos a ver el tipo de suelo. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener que usar nuestro, solo aquí para diagramar. ¿Sí? Recuerde, nuestro arcilla, aquí es limo y aquí es arena. Entonces, lo que vamos a tener que ver es cuánto de cada uno hay para poder entrar, y escoger cuál es. Y entonces ahí nos vamos a ayudar de todo lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, eso me parece que está en la unidad 1, en propiedades del suelo, características del suelo. Sí, aquí está. Aquí está. Entonces, vamos a usar este diagrama, pero vamos a tener que usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque como hay grava, tenemos que hacer esa corrección, recuerde. Entonces me voy a copiar esta fórmula. Nos dice porcentaje corregido es igual a porcentaje real por 100 dividido para 100 menos porcentaje de grava. Entonces, ¿qué voy a corregir? Cada uno es porque hay grava, ¿no? Si no hubiera grava o si la grava fuera muy poco, tranquilamente podría usar el gráfico directamente, pero aquí hay grava, entonces, y grava bastante. Entonces voy a tener que corregir esto. Entonces voy a tener que corregir cada uno de estos porcentajes, corregirlos por la cantidad de grava y poder entrar en el gráfico. Pues hagamos eso. Sería el porcentaje de arena corregido. Arena 16,64 sería 16,64 por 100, esta fórmula, dividido para 100 menos 16, no, el porcentaje de grava, 18,18. Eso me da 20,3%. Porcentaje corregido de limo. Y de una vez el porcentaje corregido de arcilla. Es igual a 30,16% dividido para 100 menos 18,18. Eso da 36,8%. Y el otro 35,02 por 100 dividido para 100 menos 35,02. Y eso nos da
42.8%. Entonces, con estos valores yo puedo entrar en el gráfico. Vamos a entrar en el gráfico, que también lo tiene usted. ¿Dónde está? Es este. Aquí está el diagrama de clasificación de suelos. Todo lo tiene usted. Todo le he puesto. Y entremos. Déjeme ver. 20, 36, 42. 20, 36, 42. 20, 36, 42. 20 de arena. La arena está aquí. Entonces, aquí más o menos. Y me voy para acá. Está en esta línea. Voy a tratar de escribir. 20. 36 de limo. Limo está aquí. 10, 20, 30, más o menos 35, 36 por aquí. Y el resto nos debería dar 40 y pico de 40 y sí, 42 de arcilla. Entonces nos de aquí. Entonces, ¿qué concluimos? Que el tipo de suelo es arcilloso. Arcilloso. Voy a cortar este. Voy a pegar aquí para que vean que hemos hecho realmente el análisis. Entonces, conclusión, suelo arcilloso. Si es arcilloso, pues no tiene mucho problema de drenaje. Entonces, está bien. ¿Sí? Si nosotros, bueno, si vuelve a leer todo lo que vimos nosotros, más o menos de este tipo, ¿no? Aquí están las características. Pero mire, ve, aquí está una foto de cómo se vería un suelo arcilloso. Mire, suelo arcilloso. Ay, ya me salí. Mire, suelo arcilloso. También me interesa copiarle. ¿Por qué me interesa? Porque solo para que vea que todo lo que hemos visto se cumple. Este, y voy a subir este. Entonces, mire el tipo de suelo arcilloso como es pesado, alto en nutrientes. Mire, esto nos conviene. Solo para que comparen, ¿no? Mire, este es el suelo que se puso para biodegradar. Y este es el suelo que, cómo se vería un suelo arcilloso.
totalmente cumple con lo que la teoría nos indica. ¿No? Entonces ya hemos visto qué tipo de suelo por textura es. Ya hemos calculado cuánto suelo estamos tratando de remediar. 10 toneladas en el un embalse, 12 toneladas en el segundo embalse. Ambos suelos, bueno, el suelo es de tipo arcilloso, entonces está bueno para trabajarlo, ¿sí? No hay que añadirle nada casi. Referido a la porosidad, ¿no? A eso me refiero. En pH y en humedad están bien, ¿sí? No hay que añadir nada casi. Y ahora lo que tenemos que enfocarnos es en la cantidad de nutrientes. Entonces, es decir, usar estos valores de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Recuerde, lo que estamos tratando de usar es los datos que hemos obtenido del análisis físico-químico del suelo, lo que mandamos al laboratorio, para sacar los datos que vamos a necesitar en los cálculos de diseño. Ya hemos usado la densidad relativa para sacar la cantidad de suelo. Hemos usado la clasificación por textura para determinar qué tipo de suelo es y qué propiedades tiene. Y ahora vamos a calcular la cantidad de nutrientes inicial. ¿No? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué es importante? Mira que aquí nosotros, estos análisis son del suelo, ¿no? Del suelo puro y duro, sin haberle hecho nada antes, sin haberle metido bacterias, sin haberle metido NPK, fertilizante, nada, nada, nada. Lo que queremos hacer es determinar cuánto de nutrientes hay ya original inicialmente, porque luego vamos a tener que hacer un balance de masa, como hicimos ya en el capítulo de fertilizantes, para determinar cuánto NPK vamos a tener que aumentar. No es solamente de coger y aumentar lo que nosotros querramos. ¿Sí? Hay que hacerlo técnicamente. Y la técnica nos obliga a saber cuánto hay, ¿sí? Cuánto hay, cuánto es la cantidad inicial de nutrientes, y luego por un balance de masa determinar cuánto voy a tener que añadir extra. Entonces, ese dato de cuánto hay inicialmente de nutrientes lo sacamos de este análisis inicial, efectivamente, de nutrientes del suelo. Entonces, vamos a usar estos datos de aquí para calcular cuánto hay ya en kilos de nitrógeno, fósforo, potasio y de carbono y ver si cumplimos las relaciones de la EPA que están aquí puestos. Entonces, hagamos eso. Entonces aquí voy a hacer esta acotación que es la misma que usted va a encontrar en el paper. Ya para calcular la cantidad de nutrientes que se necesitarían, solo voy a hacer el cálculo del embalse B, que es el que
va a usar, recuerde, ¿sí? De estos dos embalses, este, este embalse A va a, o se usó aquí microorganismos comprados, bacterias compradas del exterior. Y esas bacterias ya vienen calibradas con su cantidad específica de nutrientes, en las que solamente hay que aplicarla por tonelada. Ya le indica ahí, aplicar tantos litros de caldo de microorganismos por tonelada de suelo. Entonces ahí ya no tiene sentido calcular la cantidad de nutrientes, porque eso ya viene detallado en los envases de las bacterias compradas. En el caso del embalse B, como aquí se va a usar bacterias que estén ahí ya existiendo, viviendo en el suelo, aquí es el único caso donde necesitaríamos aumentar nutrientes si es que hiciera falta. ¿Sí? En el caso del embalse A, no, porque las bacterias compradas, le insisto, compradas, ya vienen con sus propios nutrientes. En el caso de usar bacterias autóctonas del suelo, implica que necesitaríamos ver si tienen suficientes nutrientes o qué cantidad de nutrientes extra les falta. Entonces, por eso solamente se hizo el cálculo para el embalse B, que es lo que le pongo aquí. Entonces, como solo nos vamos a enfocar en el embalse B para el análisis de nutrientes, voy a usar los datos de B. ¿Cuánto suelo había en B? En B había 12.68 toneladas de suelo contaminado, que eso equivale a 12.680 kilogramos de suelo, pasando de toneladas a suelo. ¿Por qué le voy a pasar a kilogramos? Porque yo voy a usar estos datos de los análisis. ppm de nitrógeno, fósforo, potasio y porcentaje en peso de carbono orgánico total. Y esto está en miligramos por kilogramo. Entonces, pasándole a kilogramos, yo puedo hacer la multiplicación para simplificar kilogramos y que me dé en miligramos de cada uno de estos. Y en porcentaje pues, sería con la fracción másica, como en balance de masa. Entonces, de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de carbono orgánico. ¿Cuánto hay? Me voy a pasar estos datos: 1103, 348, 3440 y 2009. Entonces, 1103,9 miligramos por kilogramo. Solo me estoy pasando los datos, ¿no? 348 miligramos por kilogramo. 3440 miligramos por kilogramo. Y de aquí es el 20% en peso. 20% en peso. Esto no está en ppm, está en porcentaje en peso. Entonces, como ya tengo la cantidad de suelo y la concentración, ya tranquilamente puedo hacer la masa de nitrógeno, que sería 12.680 kilos de suelo, sabiendo que por cada kilogramo de suelo hay 1.103.4 miligramos de nitrógeno. Y eso me da 12.180 por 1.103.4. 13, no, 13 millones, ¿no? Ya, póngame todo para que se vea. Esto nos da 13.997.452 miligramos de nitrógeno. Esto es un valor muy alto, ¿no? Entonces vamos sabiendo que 1.000.000 de miligramos es 1 kilogramo. Entonces la masa de nitrógeno divide 1.000.000 esto, nos da alrededor de 13.9 kilos, o sea, más o menos 14 kilogramos de nitrógeno.
porque en miligramos está muy alto el número. Mandémoslo a kilogramos. Y lo mismo puedo hacer con la masa de potasio, la masa de fósforo, de potasio y la masa de carbono. Entonces, habría que multiplicar 12.680 por 3.48 y dividir para 1.000.000. Multiplicar 12.680 por 3.440 y dividir para 1.000.000. Y en el caso del carbono, habría que multiplicar simplemente por 20 dividido para 100, por la fracción másica. Entonces sería 12.680 por 0.2. Entonces voy a hacer eso aparte para no... Y voy a escribirles. Entonces aquí de fósforo, 0.044 kilos. Potasio, 43.64 kilos. Y de carbono hay 2.536,8 kilos. Esa es la cantidad inicial de nitrógeno, fósforo, potasio y carbono. De aquí al ojo ya se puede ver que esta cantidad de 43 kilos es bastante. Pero mire, aquí hay problemas. Solo hay 0.04 kilos de fósforo en 12 toneladas de suelo. Aquí posiblemente hay déficit. 14 kilogramos de nitrógeno. Hay más potasio que nitrógeno. Posiblemente también aquí hay déficit. ¿Cómo se da cuenta usted que no hay déficit de nitrógeno cuando el nitrógeno está superior a 40 kilos para las 12 toneladas, ¿no? Entonces aquí posiblemente, no le digo que sí, habría que hacer el cálculo, pero posiblemente hay déficit de estos dos parámetros, nitrógeno y fósforo. Potasio sí está bastante elevado. Y en la cantidad de carbono, recuerda, eso no nos interesa mucho porque eso es la cantidad de materia orgánica original que haya en el suelo. Ahí sí es lo que haya. Aquí no hay ni déficit ni nada. Esto simplemente es un parámetro que nos va a permitir comparar con los datos de norma, que es justamente lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, una vez que ya sabemos cuánto hay inicialmente en el suelo de nutrientes, lo que tenemos es que comparar con norma. Y eso ya lo vimos. Lo vimos de ayer. ¿Dónde vimos eso? En la guía para Land Farming de la EPA. Aquí, ¿sí? Si usted recuerda, en el caso de Land Farming, este es el dato que nos interesa ahora. Nos indica que para que el Land Farming sea posible, la relación entre carbono, nitrógeno, fósforo debe estar en un radio comprendiendo entre 110.1 a 100.105. Ese es el dato que estamos usando. Y que me voy a copiar. Y para que vea que todo lo que vemos en teoría se aplica, ¿no? Entonces hay que ver si es que se cumple con este criterio con los datos que hemos calculado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a calcular la relación carbono, nitrógeno, fósforo existente al inicio. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como base este, por eso se calcula en laboratorio este dato, es importante. Este va a ser el 100, el 100%. No 100%, sino vamos a asignarle un valor de 100. Y vamos a ver
en cuánto, si esto es 100, a cuánto equivaldría cada uno de estos. Y vamos a comparar. Entonces sería, si el carbono es 100, es decir, si 2536 con 8 kilogramos es 100, los 14 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? 14 kilogramos de nitrógeno, ¿a cuánto equivaldrían? Entonces, si hacemos ese cálculo, 14% dividido para 14% dividido para 2536.8, 0.55. Sin unidades, ¿no? Porque es una relación. Es decir, el carbono está en 100 veces y el nitrógeno está en 0.55. Esa es la relación, de 100 a 0.55. ¿Mm? Por cada 100 kilos de nitrógeno apenas hay 0.55 kilos de perdón, por cada 100 kilos de carbono apenas hay 0.55 kilos de nitrógeno. Si usted hace la multiplicación, en las 2.536 kilogramos de carbono hay justo los 14 kilogramos de nitrógeno. Por eso es así. Y el otro que necesitamos es el fósforo. ¿Dónde voy a hacer aquí? Si 2.536.8 kilogramos es el 100, ¿y cuánto fósforo había? Eso será poco, 0.044. De fósforo, ¿a cuánto de relación de fósforo hay? Y eso me da 0.0017. Entonces, la relación carbono, nitrógeno, fósforo inicial es de 100 a 0.55 a 0.0017. Y comparamos con este, que debe estar entre 100.10.1 a 100.1.05. ¿Está en ese rango? 100.10.1, ni fregando. ¿Está en el otro rango? 100.1.05, tampoco, porque no hay suficiente nitrógeno y no hay suficiente fósforo. Entonces, ahí sí ya comprobamos de una vez que hay déficit de nitrógeno y de fósforo. Entonces, los déficits se calculan en base al carbono. ¿Cuánto van a necesitar para la materia orgánica? ¿Cuánto nitrógeno y fósforo se va a necesitar para la materia orgánica que existe en ese suelo? Entonces, aquí comprobamos que hay déficit de carbono, nitrógeno y fósforo, ¿no? Quiere decir que vamos a tener que añadir nutrientes de nitrógeno y fósforo. ¿Cuánto añadir? Eso es lo que vamos a calcular el día de mañana. Entonces, vamos a la asistencia el día de hoy y solo hay una persona que es Hola, Inge. Solo estoy yo. solo está usted, John. Nidia me dijo que tenía problemas con la plataforma, que no le permitía entrar, igual que pasó la semana pasada, el día viernes. Se Ya, comunicó con la Inge, pero no sé si le habrá dado respuesta, pero por eso, no sé los otros compas, la verdad, pero Nidia me dijo que le avisara ese dato. ya, gracias. Gracias, gracias, gracias. John, ojalá no tengan problemas por asistencia, pero bueno. Entonces, eso es, John, y mañana seguimos con los cálculos y ya último día para terminar toda esta materia. Sin más, me despido y que tenga buena noche, Johnny.